Entonces tenemos que empezar por conceptos básicos. Esto lo vamos a dar rápidamente, ¿no? Salud tiene muchas definiciones, pero en general podemos decir que es el bienestar que siente una persona, tanto subjetivo como objetivo, es decir, no solamente cómo se ve, sino también cómo se siente, ¿no? ¿De qué depende ese bienestar? De varios puntos de vista. Morfológicamente, hablando ya a nivel celular, que todo funcione bien, que todo esté en orden, que la célula tenga todos los organelos, que una persona tenga todos los órganos, dos ojos, dos orejas, ¿no es cierto?, cuatro extremidades. Es decir, que haya una armonía macroscópica y microscópica. ¿Qué quiere decir lo microscópico? Que no tengamos un defecto genético, ¿no es cierto?, que no nos falte una organización adecuada. ¿Y eso para qué? Para que tengan una actividad funcional normal. ¿Y a qué nos lleva una actividad funcional normal? A realizar nuestras actividades diarias con total vitalidad, ¿no es cierto? Entonces caminamos, aprendemos, pensamos, amamos, corremos, todo eso. Y todas las actividades que nosotros realizamos se llama conducta, ¿no es cierto? O nos llevan a una conducta. Y como decimos que es un bienestar subjetivo y objetivo, todo lo que está acá es lo macroscópico, lo que vemos. Pero lo que está acá, ¿no es cierto?, es lo subjetivo, la conducta que tiene un ser humano referente a portarse de una manera normal frente a las normas sociales, ¿no es cierto? Una persona que sale y delinque, que mata, que roba, no es una persona que tiene una alteración de salud mental, ¿no es cierto? Porque una persona normal no mata, una persona normal no sale a delinquir. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no es cierto?, la salud es un bienestar no solamente orgánico, sino también psicológico. Y ahí entran un montón de cosas, ¿no es cierto? Tener distracciones, tener estudios, alimentación, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué es la enfermedad? Es cualquier ruptura, ¿sí?, de lo que acabamos de ver en el proceso de salud. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir invalidez, ¿cierto? Una enfermedad nos impide hacer ¿qué? Una actividad normal, vital. Cuando ustedes tienen un dolor, han perdido la vitalidad. Entonces, a eso se refiere la enfermedad, a invalidez. Y no es más que la pérdida de salud, ¿cierto?, que puede ser de tres tipos. Puede ser reversible, puede ser irreversible o puede ser limitante. Ejemplos reversibles: una gripe. Irreversible. ¿Qué puede ser irreversible? Un infarto cerebral, ¿no es cierto?, mata un segmento de neuronas. Limitante: el mismo infarto cerebral, si no fue total, deja a la persona ¿con qué? Con parálisis, ¿no es cierto?, con secuelas neurológicas. ¿Cuál es el objetivo de la medicina? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué están estudiando ustedes? ¿Para qué? Para mantener la salud de las personas, ¿cierto? Ese es el objetivo. ¿Y cómo mantenemos? Porque la medicina no solo es curativa, es también preventiva. Entonces, el objetivo de estudiar medicina es precautelar por la salud. ¿Cómo precautelo por la salud? Diciendo que tienen que tomar agua hervida, que se tienen que lavar las manos, que tienen que comer bien. Esa es la primera etapa, ¿no es cierto?, las vacunas. Y cuando ya hay una noxa, una enfermedad, ¿qué hace la medicina? Cura, alivia, ¿no es cierto?, mejora. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad es el único camino que tenemos los médicos para saber si un paciente necesita o no algún tipo de ayuda. ¿Para qué? Para recuperar su salud, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en fisiopatología ahora, que la vamos a aprender y durante toda su vida, es usar la fisiopatología. ¿Para qué? Para diagnosticar la enfermedad. Si ustedes quieren hacer un diagnóstico, siempre van a estar haciendo recuento de la fisiopatología. Sin fisiopatología no hay diagnóstico, porque no conocemos los mecanismos por qué el organismo se enferma. Entonces, para llegar al diagnóstico tenemos un montón de herramientas, entre eso la fisiopatología. ¿Cuáles son las metas de llegar a un diagnóstico?
¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la meta? Poder saber cómo vamos a proceder para poder No, conocer qué, cuál es el tipo, ¿no es cierto?, de enfermedad que tiene la persona. Y después de identificar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que estar ¿qué? Seguros de ese diagnóstico. ¿Cómo hacemos o cómo aseguramos que el diagnóstico sea certero? Aparte de la clínica tenemos otros métodos, ¿no es cierto?, de diagnósticos que son nuestras ayudas. ¿Cuáles son esos métodos? La radiología, el laboratorio, ¿no es cierto?, todos los métodos diagnósticos, las endoscopías, los exámenes complementarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando intentamos hacer un diagnóstico en un paciente? Primero, tenemos que ir del diagnóstico más general. Es muy difícil llegar a una patología en especial si antes no conocemos qué, todas las patologías que pueden compartir ciertos signos y síntomas. ¿Cómo se llaman a las enfermedades que comparten signos y síntomas? Síndromes. Entonces, nuestro primer diagnóstico va a ser un diagnóstico genérico o sindrómico, porque es el más fácil de hacer, porque se hace a través de ¿qué? De decidir nada más si el sujeto está sano o enfermo. El primer diagnóstico no es hacer el diagnóstico de la enfermedad, sino es decirle al paciente si lo que tiene es producto de una enfermedad o no. Entonces, el primer paso es si el paciente tiene o no un estado de enfermedad, es decir, si está sano o enfermo. Pues vengo yo a ustedes como médico y digo, doctor, quiero saber si lo que me pasa a mí es porque estoy enfermo o no. Entonces, el primer diagnóstico general es ¿cuál? Si usted está o no está enfermo. De ahí pasamos a buscar la enfermedad específica, ¿no es cierto? Decimos, bueno, de todas estas enfermedades que puede usted tener, usted tiene este tipo de enfermedad en especial. Usted está enfermo del pulmón, o usted tiene un problema del corazón, o tiene un problema del hígado, ¿sí? Y luego nos centramos en el individuo, porque no diagnosticamos enfermedades. ¿Qué diagnosticamos? Enfermos, ¿sí? Una gripe no es igual en un niño que en un adulto de 20 años o que en una persona de 85 años. Entonces yo no me puedo quedar con el diagnóstico de sí, usted está enfermo, usted tiene una gripe. Yo tengo que saber qué pasa con ese paciente, ¿sí? Porque todas las enfermedades no son iguales en las diferentes personas. Cada enfermo tiene un cuadro individual. Entonces, ojo, aquí no vamos a diagnosticar únicamente las enfermedades, sino que además vamos a ver al enfermo que la padece, ¿ok? Ese es el objetivo de la medicina y en especial de los procedimientos fisiopatológicos. ¿De qué nos servimos nosotros para llegar al diagnóstico? Primero, intuitivo. ¿Alguien se me puede decir qué es una intuición? Yo voy a contarles del 1 al 5. Si no responden alguien la pregunta, tienen que apuntarla para ir a contestarla luego de la clase, como habíamos quedado. ¿Qué es una intuición? Una hipótesis. Algo que nosotros creemos y que no está. Una suposición. Muy bien, eso es una intuición. Entonces nosotros tenemos una intuición, ¿no es cierto? Yo le veo a un señor que viene desmayándose, de color pálido, que no puede caminar. ¿Yo qué intuyo? Que tiene algún problema, ¿no es cierto? Yo no sé nada de él, pero no lo veo, ¿no es cierto?, que venga activo, caminando. Viene cogiéndose el abdomen, viene caminando lento, viene con una cara pálida. ¿Qué intuyo yo? Digo, a esa persona le pasa algo. Esa es nuestra primera aproximación diagnóstica, el intuitivo. Y luego yo tengo que hacer un diagnóstico inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Inducción. ¿Quién me dice qué es la inducción? Bueno, entonces adentrarse, ¿no es cierto? Inductivo, investigarle a la persona a la que yo intuyo que está enferma y decirle qué es lo que le pasa, cuénteme qué es lo que siente, desde cuándo lo siente. Eso lo van a ver en semiología. Entonces le vamos sacando a través de un interrogatorio, ¿qué cosa? Los signos y síntomas que nos van a orientar ¿a qué? A llegar al diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Nunca vamos a hacer un diagnóstico
exacto, siempre vamos a tener posibilidades diagnósticas y por eso también se llama diagnóstico diferencial. En el caso de la gripe, yo le puedo decir al señor paciente tiene una infección de las vías respiratorias superiores, pero las infecciones pueden ser bacterianas, pueden ser virales, puede ser una enfermedad inflamatoria. Yo ya tengo un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero también tengo 3 diagnósticos diferenciales de cuál es el origen de esa enfermedad. O sea, eso hace referencia. Directo, ¿no es cierto? El intuitivo. Veo al paciente, lo miro, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos con la semiología. Y eso van a estudiar ustedes ahora. ¿Qué es la semiología? La ciencia o parte de la medicina que se ocupa de qué? De los signos El estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. ¿Qué son signos? Son las manifestaciones objetivas, físicas o químicas. No es solo lo que vemos con nuestros sentidos. Ah, yo le toco y le duele. También las químicas. Yo le pido un examen de sangre y el examen de sangre me refiere a anemia. ¿Sí? Entonces, yo puedo mirar, yo puedo objetivar eso de ahí. Entonces, no se confundan. Los signos no solo son manifestaciones que los vemos con los sentidos, sino también pueden ser químicas, físicas y químicas. ¿Qué son los síntomas? Es lo que el paciente nos dice, ¿no es cierto? Nos dice sentir. No lo percibimos y por lo tanto tenemos que confiar en el paciente porque yo no puedo saber. Y hoy en día pueden haber problemas de que alguien viene acá al hospital, los militares se tienen lejos de hacerlo y dice, doctor, vengo porque me duele, quiero un certificado, no me quiero ir al oriente, no me quiero ir a la frontera. ¿Cómo el médico sabe que es verdad lo que le está doliendo? ¿Ah? ¿Cómo sabe? Yo no lo percibo, ¿no es cierto? Pero yo tengo formas de comprobarlo, ¿no? Y eso lo vamos a aprender durante la semiología. ¿Qué es el síndrome? Ahí está. El unión de los Signos y síntomas que existen en varias enfermedades y que definen un cuadro clínico. Cuando ustedes hacen semiología y van a aprender durante este ciclo, la exploración de los enfermos, la investigación de los signos y síntomas tiene que ser ordenada. En los libros, todos los libros de semiología traen un orden. Dice, la historia clínica tiene que ser hecho primero. ¿Qué cosa? Los datos de filiación. Segundo, ¿qué? La anamnesis. Y tercero, el examen físico. Y cuarto, el diagnóstico. Ese es el orden de la historia clínica. Yo no puedo comenzar la historia clínica haciendo el diagnóstico si antes no he hecho ¿qué? La anamnesis. ¿No es cierto? No puedo. No tengo idea de lo que va a pasar. Entonces, yo no puedo hacerle al paciente ningún examen físico si antes no he hecho los datos de filiación. No sé si es hombre o es mujer. El examen físico varía o no varía. ¿Sí? A un hombre no le voy a poder hacer ¿qué? Un examen ginecológico. ¿Verdad? Ahora con los problemas de los géneros, ¿no es cierto? Ahora hay mujeres que tienen próstata, sí. ¿Son de género? ¿Es lo mismo que sexo? ¿No? ¿Qué saben de eso? ¿Están de acuerdo? Sexo es con lo que uno nace y género con lo que la persona se Sexo es con la carga ¿qué? Fenotipo. O se es XX o se es XY. Eso es, ¿no es cierto? ¿El género cuál es? Con lo que se identifica. Con lo que las personas se identifican. Entonces ahora dice, yo me identifico con el género femenino, soy mujer. Pero la mujer va, ¿no es cierto? Porque no puede orinar y resulta que le hacen un TAC y tiene una próstata. Entonces, los datos de filiación ahora tienen que ser muy bien asentados, porque yo le pongo género, le puedo poner género femenino, porque me dice que se siente como mujer. Pero yo en el examen físico voy a encontrar útero o ovarios en esa persona. No, se están cambiando. Por eso los datos de filiación son muy importantes. Si a mí me dicen que viene una mujer y que no puede orinar, yo me voy a imaginar cualquier cosa menos que tenga próstata. Si no asenté los datos de filiación que tiene sexo masculino, género femenino. ¿Cierto? Ahora están las cosas así de cambiadas y ya no podemos hacer mayor cosa. Ahí viene entonces ordenada la anamnesis, la inspección, luego
Desde la anamnesis viene el examen físico, y el examen físico es general o regional. Y los tiempos del examen físico, las maniobras que hacemos, se llaman palpación, ¿qué? Inspección, primero aquí está, inspección, palpación, mesuración, dicen, ¿no es cierto? Eso ya no utilizamos muchos términos, sino percusión y ejecución. Son 4 los pasos del examen físico: la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Y por fin los exámenes complementarios. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? ¿No es cierto? Saber diferenciar y determinar la patología específica de cada paciente. Yo tengo 3 posibilidades diagnósticas: tengo una faringitis, tengo una gripe y una influenza, y tengo una amigdalitis. ¿No es cierto? Las 3 me van a dar síntomas similares. ¿Cuáles son mis diagnósticos diferenciales entre las 3? Pues yo voy a decir, tiene una infección de vías respiratorias superiores. Diagnósticos diferenciales, se pone en orden de sospecha. Yo pienso que tiene una influenza. Segundo, puede tener también una faringitis. Tercero, puede también tener una amigdalitis. Esos son diagnósticos diferenciales. ¿Cómo voy a llegar a eso después con los exámenes? Ya vamos a ver. El inductivo comienza desde el cuadro sintomático y el mecanismo. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a estacionar. Nosotros vamos a comenzar a pensar por qué se producen los síntomas, ¿sí? ¿Cuál es la causa y por qué o cómo se dan esos síntomas? Entonces, en la fisiopatología vamos a decir, por ejemplo, hablando de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria produce disnea y cianosis. Estoy hablando del cuadro sintomático. ¿Cuál será la causa? Ahí me pongo a pensar en muchas cosas: cuerpos extraños en la vía respiratoria, neumonías, atelectasias, etc. Estoy haciendo el diagnóstico diferencial. Pero ¿qué me interesa a mí en la inducción? ¿Cómo se llegó a producir esa insuficiencia respiratoria? Entonces ahí entra el proceso fisiopatológico. No, es que yo, si estoy pensando en un cuerpo extraño, yo sé que la fisiopatología va por este camino. Si estoy pensando en una neumonía, la fisiopatología toma este otro camino. De ahí la importancia de que ustedes tienen que saber bastante ¿qué? Fisiología, anatomía y fisiopatología. Que es la única manera de llegar, ¿no es cierto?, a los juicios de diagnóstico. Estos términos vienen de la universidad, que hoy nadie los usa: nosotaxia, nosocomio, etc. Eran antiguamente, ¿no? Además, cuando utilizamos y llegamos al diagnóstico, nosotros tenemos que hacer no solamente el diagnóstico sintomático, sino también etiopatogénico. Eso es muy importante. Tiene una faringitis, perfecto. ¿Tiene una amigdalitis? Sí, hay las amígdalas, ahí nos quedamos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué bacteria está produciendo la? Entonces ya no me quedo solo en la amigdalitis, ¿no es cierto? Sino ya voy a la etiopatogenia. Esto está producido por el estreptococo A, o el estreptococo B del grupo A, o no, o tiene otra cosa. Entonces estoy llegando al diagnóstico etiopatogénico. Muy bien. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo tengo que darle tratamiento. El último objetivo de la medicina curativa es dar tratamiento y decirle al paciente qué pronóstico tiene con esa enfermedad. Entonces, si usted tiene una amigdalitis por estreptococo, le vamos a dar el antibiótico y su pronóstico va a ser bueno. ¿Sí? Viene el otro paciente: no, usted tuvo un accidente cerebrovascular, se le murió la mitad del cerebro, no tiene tratamiento y su pronóstico va a ser reservado. Entonces, para eso nos sirve la semiología y todo lo que estamos viendo. Las patologías crónicas, ya hablaremos de eso. En la etiopatogenia, vean ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué hay o qué grupos? Pase, no tengo miedo de pasar. Vamos, rapidito. Bueno, en la etiopatogenia, cada vez que nosotros hablemos de la etiopatogenia de las enfermedades, nos vamos a circunscribir en grandes grupos. Las causas de esas enfermedades pueden ser inflamatorias, y ahí están, ¿no es cierto?, en primer lugar las infecciosas, ¿no? Las traumáticas, los tóxicos
O las asépticas inflamatorias, por ejemplo. ¿A qué significa asepsia? ¿Qué significa asepsia? Sin sepsis, sin contaminación. ¿Hay enfermedades inflamatorias sin contaminación? Claro que sí. ¿Cuáles? La artritis reumatoidea, el lupus, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Producen un proceso inflamatorio, pero no está producido por bacterias ni parásitos. ¿Sí? ¿Hay enfermedades que se deben al aumento del número y volumen de la célula? Claro que sí. Ahí hay otro grupo. ¿Cuáles son? Los tumores, las neoplasias, las hipertrofias, las atrofias musculares. Hay otro grupo de enfermedades que se deben a degeneración. ¿Hay cuáles están? Las propias de la edad, la arteriosclerosis, las enfermedades seniles, las artritis, las artrosis, etc. Pues vean ustedes, cuando hablamos de diagnóstico etiopatogénico ya nos podemos ir ubicando groseramente, decir, esta es una enfermedad inflamatoria, esta es una enfermedad ¿qué? Degenerativa, o esta es una enfermedad por aumento o volumen de número celular. También encontramos afecciones constitucionales. ¿Qué quiere decir esas? Con las que las personas nacen, ¿sí? Congénitas, hereditarias, o con las que adquieren. Otro tipo de diagnóstico así muy grosero es: esta enfermedad que tiene este paciente, esta enfermedad inflamatoria que tiene este paciente, ¿es adquirida o congénita? ¿Sí? Enfermedad inflamatoria adquirida, ¿cuál sería? Una infección bacteriana. Una amigdalitis, una apendicitis, ¿no es cierto? Adquiridas. Congénita. Nació, ¿cuál? El síndrome de Down, la diabetes tipo 1, ¿qué más? Las acondroplasias, etc. Entonces yo también puedo llegar a un diagnóstico y decir, esta enfermedad es adquirida. ¿Sí? También podemos llegar a decir si las enfermedades alteran el medio interno, ¿no es cierto? Las metabólicas. Yo puedo decir, esta enfermedad es una enfermedad metabólica. Ahí tenemos la diabetes, la gota, etcétera, etcétera. También podemos clasificar la etiopatogenia como enfermedades alérgicas. Pues ahí están todas las que ustedes conocen, ¿no es cierto? Asma, rinitis. Y por fin también podemos hablar de enfermedades no de origen o que no se pueden demostrar alteraciones anatómicas, pero que sin embargo producen, ¿no es cierto?, trastornos en la persona. Las psicosis, las neurosis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros demostramos, ¿alguien ha demostrado alguna vez que una neurosis tenga un asiento anatómico, una alteración? No, pero sin embargo están presentes. Y a esas se llaman enfermedades neuróticas. Una pregunta, ¿el Alzheimer entraría dentro de enfermedades neuróticas o No, degenerativas? porque ya está, esa es una enfermedad que... Degenerativa. A ver, vamos a clasificarla. Etiopatogénicamente, ¿cómo sería? El Alzheimer es inflamatoria, degenerativa, degenerativa. ¿De qué tipo? Adquirida y homogénea. Adquirida. Ya estamos clasificando. Es una enfermedad inflamatoria adquirida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el Alzheimer? No, pero ¿por qué? Desmilenización de... Eso se va perdiendo, ¿no es cierto? Muy bien, se van perdiendo las vainas mielínicas de las conexiones y el paciente va quedándose sin memoria. Entonces, tenemos ya, vean ustedes para qué nos sirve la clasificación de los diagnósticos. Sirve muy bien para todo este tipo de pacientes. Hola. Hoy paso por ahí, a las 2 de la tarde. Muy amable. Gracias. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué estamos viendo tantas los diagnósticos que son tantos? No, porque nunca van a llegar al diagnóstico etiopatológico si no pasan por un diagnóstico general, sindrómico, por diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Y para todos esos vamos a requerir ¿de qué? Del camino fisiopatológico. También otra necesidad cuando hacemos el diagnóstico es desde el inicio, desde que hacemos el diagnóstico sindrómico general, es localizar qué aparato es el que está sufriendo la enfermedad. ¿Sí? Yo puedo hacer un diagnóstico a través de la localización. Yo puedo decir, el señor tiene un trastorno digestivo, el paciente tiene un trastorno renal. ¿Está mal ese diagnóstico? No está mal, está bien, porque estoy haciendo un diagnóstico ¿qué? Del sistema que está afecto. ¿Sí? Si yo digo este paciente tiene diarrea,
de la mano que va. ¿Ah? El Algo le digestivo. pasa al tubo Digestivo. digestivo. Entonces yo puedo decir, este paciente sufre de una enfermedad digestiva. Y yo puedo clasificar las enfermedades, ¿no es cierto?, como digestivas. Y yo le puedo poner enfermedades digestivas inflamatorias, enfermedades digestivas degenerativas, ¿no es cierto?, enfermedades digestivas neoplásicas. Entonces todo se complementa. De los sistemas, igual, ¿no? Si no podemos hacer una localización específica por aparatos, podemos hacer por sistemas. Sistema hemático. Si un paciente tiene anemia, yo no puedo decir que tenga una enfermedad del sistema circulatorio. ¿Puede tener? Sí, ¿no es cierto? Puede estar perdiendo sangre en alguna arteria o vena. Pero la sangre no solo tiene los vasos. ¿Dónde más está? ¿Ah? ¿Dónde más? Se forma en la médula de los huesos, pasa a través del vaso. Cualquiera de ellos puede causar la anemia. Yo lo que tengo que decir es, ¿no es cierto?, este paciente tiene una enfermedad del sistema hemático o del sistema nervioso. Está bien localizar también de esa manera a las enfermedades. ¿Qué es lo que más le interesa al paciente después de que ustedes han hecho su trabajo? Lo primero que les va a preguntar el paciente después de decir, doctor, ¿qué tengo? Es, ¿qué me va a pasar? Esa es la mayor ansiedad que tiene un paciente, saber cuál es su pronóstico. Y nosotros tenemos que ser muy cautos, ¿no es cierto?, en decir un pronóstico a un paciente, ¿no? Los pronósticos pueden ser de acuerdo al contenido de la lesión, leves, graves, muy grave o mortal. La certeza, aquí hay que tener cuidado. Ustedes le pueden decir a un paciente categóricamente, usted tiene un tumor siempre y cuando tengan que, o tiene un cáncer, cuando tengan que, la comprobación histopatológica. Si ustedes no tienen una comprobación histopatológica, nunca le van a decir a una persona, usted tiene un cáncer. ¿No es cierto? No pueden hacer eso. Ustedes sospechan la presencia de un tumor, sí, pero si no tengo la certeza, no puedo ser categórico en el diagnóstico. Entonces pueden ser los diagnósticos condicionales. Ah, usted tiene un tumor, ¿no es cierto? Depende de qué, de la biología del tumor que va a estudiar el histopatólogo para saber si es un cáncer o no lo es. Y el paciente sale preocupado, pero no sale con una sentencia. O alguien le dice, no, sabe que a pesar de tener la biopsia, el diagnóstico sigue siendo indeterminado. ¿Cuándo sucede eso, por ejemplo? ¿No? En ciertos tumores de mama, en ciertos tumores intestinales, donde hay un borde que no se sabe si es o no es. O sea, al paciente se le dice, sí, tenemos la sospecha que hay un cáncer, pero no ha sido determinado por la patología. Necesitamos pruebas de histoquímica o necesitamos hacer otros exámenes. Entonces le estamos diciendo al paciente que no tenemos una certeza y que debemos seguir investigando. Y esos son los diagnósticos, perdón, los pronósticos indeterminados. Doctor, ¿qué me va a pasar? No lo sé. Eso va a depender de qué? De las pruebas que hagamos. ¿Sí? Oiga, doctor, tengo yo una úlcera, ahora me van a tratar el helicobacter y me van a dar lansoprazol. ¿Me voy a curar? Sí, señor. ¿Por qué? Porque todos los estudios dicen que las úlceras hoy en día se curan con tratamiento médico. Doctor, tengo una úlcera que me dio tratamiento médico y no me ha curado. ¿Me voy a curar? Depende. ¿De qué depende, doctor? De la biopsia. Porque una úlcera que no cura en el estómago mientras no se demuestre lo contrario es un cáncer. Sí, entonces hace la diferencia del pronóstico en cuanto a la certeza. ¿Cómo le explico al paciente? ¿No? Yo le puedo ser explícito al paciente y decir, señor, usted tiene un tumor maligno, ¿sí? Usted tiene un glioblastoma y a usted le quedan 3-4 meses de vida. Explícito. Reservada. El paciente dice, nadie quiere que sepa, este es mi problema y no tiene por qué saber nadie. Está bien, señor, usted tiene un VIH. ¿Sí? Eso es un diagnóstico reservado para el paciente. ¿Sí? Y el otro, que le interesa al paciente, ¿tengo o no tengo tratamiento, doctor? ¿Sí? Entonces pasa. Bueno, arriba. ¿Está claro aquí? Hasta aquí, el diagnóstico. ¿De qué va a depender el tratamiento? El tratamiento va a depender primero de que hagamos un buen diagnóstico.
Porque si ustedes hacen una faena como hacen hoy en día, ¿no es cierto? Van a la farmacia o a cualquier otro, me duele la garganta, es una infección de garganta. Ahora tómate 2 amoxicilina. Ni siquiera saben el tipo de enfermedad. Me duele la garganta, ¿qué puede ser? Primero diagnóstico genérico. No, diagnóstico genérico. Enfermedad de las vías respiratorias. Una enfermedad en vías inflamatorias, de vías respiratorias. ¿Qué tipo? En los grupos. Inflamatorio. Adquirido o congénito. Adquirida. Muy bien. ¿Qué más? Localizada ya tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver el patogénico de los inflamatorios. ¿Qué más puede haber? Puede ser de qué tipo de inflamatorio. Bacteriana. Gaseosa, aséptica, ¿qué más? Ya está bacteriana, viral, aséptica, ¿qué más? Ya se olvidaron. Traumática o tóxica. ¿Ah? ¿Cómo sería tóxica en este ejemplo? No, tóxica. ¿Ah? ¿Químicos? Por polvo, yo estuve aspirando, no sé, un polvo o algo que duele la garganta, ¿no es cierto? O estuve aspirando solución o gasolina. Traumática, ¿cómo puede ser? No, bueno. Me quise pasar medio bolón, doctor, y se me atrancó. ¿Hay o no hay laceración de mucosa? Sí. Eso es trauma. No voy a parte de violencia, ¿no? Asépticas, que no hay parásitos. ¿Qué puede ser? Reacciones alérgicas, ¿no es cierto? Que me dieron. No me mueva la silla, me daña. Infecciosas, parasitarias, virales. Casi todas las infecciones, los dolores de vías respiratorias altas, la gran mayoría son inflamatorias, virales. Y no necesitan tratamiento. Sin embargo, le mandan el tratamiento. ¿Por qué le mandan el tratamiento? Porque no estamos haciendo ¿qué? Un correcto diagnóstico. Nunca vamos a mandar un tratamiento si no tenemos primero el correcto diagnóstico. ¿Sí? Doctor, pero en semiología me van a enseñar que hay los diagnósticos farmacológicos. Es decir, que le doy yo diferentes fármacos a ver cómo responden. Sí, eso se hace en casos difíciles donde no tenemos un diagnóstico. Y hemos hecho todas las pruebas y no mejora el paciente y dice, por si acaso le voy a dar este medicamento y resulta que sí, se curó con ese medicamento. Eso es un diagnóstico farmacológico. Ya sé que tiene una enfermedad en la garganta que es del estreptococo tipo A. Le voy a mandar penicilina que se inyecta. El paciente va, sufre el trauma en la